Bienvenidos a esta 15 edición del FESAL. Hoy vamos a hablar con Carlos Müller, que nos va a contar un poquito sobre la película que veremos en próximos días, La Vuelta de San Perón. Y para eso, como siempre, tenemos un invitado, en este caso, Marcos Tabarossi, del Movimiento Audiovisual Platense, que es el encargado de entrevistar y compartir con Carlos y con todos ustedes esto que vamos a escuchar. Bueno, Carlos, ¿cómo estás? Felicitarte por el film que los espectadores del FESAL van a ver y van a disfrutar. Felicitarte porque es un film muy noble, que con herramientas artísticas y cinematográficas emprende esta aventura, digamos, que el público va a ver. Esta aventura, como decía Lorena Muñoz, que todo documental es un policial. Bueno, esta búsqueda, este recorrido. Me parece muy noble el film en todos sus recursos y preguntarte, porque bueno, tu figura es muy interesante también, nos interesa un montón tu figura, y pareciera que en el film se condensan muchos intereses tuyos, ¿no? Parece por un lado, por supuesto, el cine, el coleccionismo, el archivo, la filosofía, la política, ¿no? Y me pareció que había incluso figuras que me da la sensación que aunque vos sos una especie de cronista de esta aventura, de esta búsqueda, de estos encuentros, de este viaje a la historia y a la memoria, a través del cine, me pareció que hay figuras que van condensando estos intereses como el coleccionista, como el historiador, ¿no? Como el cineasta, como el promotor cultural, distintas personas que vas encontrando, y creo preguntarte, digamos, si sentiste, digamos, en este film que aparecían y se encontraban tus pasiones, digamos, ¿no? Que creo que el público de alguna manera va a ir viendo algunos de estos intereses y estos caminos, ¿no? Preguntarte si vos sentís que en este film se condensan muchos intereses más allá de la colección o más allá del cine o más allá de la filosofía y la política. Bueno, gracias por tu presentación, Marcos. Sí, la verdad es que nunca lo había pensado así y es muy atinado lo que decís porque de alguna manera todos mis resortes, todos mis intereses se ven en la película, capaz que no tanto el de la filosofía, que es mi formación, no sé si decir principal, pero sí paralela y al mismo nivel que la cinematográfica. Y están todas esas partes mías, digamos, casi todas mis actividades, salvo la filosofía, están vinculadas por el cine. La principal es la de cineclubista. Yo no me considero realizador, me considero un cineclubista que hace películas y que en este caso hice un documental. Y sí es verdad que de alguna manera en la película aparecen, bueno, el coleccionista, aparece un director, aparece un historiador que es Carlos Altamirano, que al incluirlo me permitía a mí delegar esa parte de responsabilidad, entre comillas, de hablar de peronismo y de Perón, que es algo tan sensible en la Argentina y que tanto tenemos tendencia a apoderarnos de una verdad del peronismo. Entonces, de alguna manera, la presencia de Altamirano como una especie de voz oficial, a quien yo no conocía, me permitió delegar esa parte que yo consideraba la más, no sé, que podía llegar a ser polémica, hablar sobre peronismo. Y después, lo que sí tiene, digamos, la película, que no es parte de las cosas que hago habitualmente, es el haber conocido a esta familia fantástica y sobre todo la figura apasionante de esta mujer profundamente humana que es Norma Teresa Cuevas de Aresta. Te decía lo de la filosofía para buscarle también una vuelta que parece un poco más escondida, ¿no? Porque cuando empieza el film, en ese lugar donde vos proyectás y donde está esa luz, ¿no? Yo cuando me entero que estás ligado a la filosofía, como muchos cineastas, y te pongo de vuelta en ese lugar del cineasta, decía, esto es la caverna de Platón, ¿no? Acá se proyectan las imágenes, la oscuridad, ¿no? Aparece como una especie de situación. Y también aparece un poco una imagen de la batalla de Argel, que es un film también que de alguna manera yo lo relaciono siempre con estos encuentros entre filosofía, política y cine, ¿no? Como, che, acá está la posibilidad de revolución, acá están los rostros de la revolución, hasta que aparece nuestra protagonista, que también va a encarnar los sueños, las utopías y la realidad, digamos, ¿no? También del pueblo. Así que me gustaba eso, de la filosofía también, ¿no? Sí, no, es verdad, es verdad.
Capaz que lo que ocurre con la filosofía, que muchas veces por definición es la búsqueda de una verdad, y en el concepto griego de la verdad hay que desocultarla, que no se presenta directamente hacia nosotros. Lo mismo así, la filosofía siempre hay que rastrearla un poco, por eso tiene sentido que no sea lo más evidente lo que aparece en primer plano, pero sin duda está detrás de quien ya es un iniciado, entre comillas, en filosofía, ya está detrás de todo lo que uno hace. Así que sí, completamente. Y lo de la inclusión de la película de Pontecorvo, de la batalla de Argelia, bueno, por un lado me encanta la película y por otro lado también de alguna manera nos metía, tiene que ver con cómo yo empiezo a hacer la película, una línea que dejé de lado, que aparqué cuando empecé a ver la riqueza que había en el hecho de que estos hijos conozcan a su madre a través de la película después de muchísimos años, que la aparqué porque tenía que ver con hacer una radiografía de lo que era el cine militante de la Argentina en 1970, ¿no? Hablar de militante y también las ficciones relacionadas al cine que podían tener un costado político importante. Obviamente Solana, Getino, Birri, ya yendo más atrás, y tantos otros realizadores. Esa idea quedó un poquito de lado y después, pero quedó la proyección que yo filmé en el Cineclub, que estaba pasando en ese momento, la batalla de Argelia en 16 milímetros, la película de Pontecorvo. Quiero resaltar antes de llegar un poco al coleccionismo, al archivo, a los films, a lo que significa encontrarse con una imagen, que es también un gran tema del cine, ¿no? Buscar una imagen, la obsesión por una imagen perdida, por una imagen que no está, el viaje en el tiempo a través de una imagen también. Felicitarte también o celebrar también que el film está todo el tiempo jugando en equilibrios tan delicados, sin rehuir en ningún momento, sin rechazar ninguna batalla, ¿no? Por decirlo así. Por un lado, hablar de peronismo, como vos decís, no es sencillo y podría ser una vuelta elíptica, y sin embargo se cuenta, se intenta contar qué pasó, se sintetiza, sin caer nunca en una posición, como vos decís, ¿no? Ni antiperonista, ni totalmente demasiado cercana como para mirar un poquito con perspectiva. Se logran equilibrios. Parece que en un momento va a ser nostálgica, sin embargo mira, se encuentra con el presente, se encuentra sin ningún tipo de ironía, ni nostalgia, ni nada por el estilo. Logra equilibrios muy delicados. Y bueno, preguntarte cómo lograste ese equilibrio también, ¿no? Porque son temas, ir hasta los 70 a buscar esa historia tan sensible de la vuelta de San Perón, de la vuelta de Perón. ¿Cómo viviste ese equilibrio político, estético, y sin caer en ningún momento en la nostalgia, ni en la ironía, ni en el cinismo, ¿no? Está buenísima la pregunta porque fueron realmente preguntas que yo también me hice. Y en mí la verdad es que también hubo una evolución, un cambio. Yo no niego mi fascinación por el peronismo, no la niego, está presente. Traté de no ponerlo muy de manifiesto para que sea una película abierta a todo el mundo, y traté también de que no sea una película para peronólogos, o sea, no que empecemos hablando de, como pasa en muchas películas, de tirar nombres o de mencionar hechos dando por supuesto que todo el mundo lo conoce. Pensé también en las nuevas generaciones o incluso en gente que no está muy cercana a la historia política argentina, o en gente que la puede ver en otro país también, por eso preguntar quién fue Perón y partir de tan abajo. Y después, sí es verdad que fue un desafío, y que fue un desafío que logramos recién en la sala de montaje con el editor, concatenar todos esos universos paralelos que conviven en la película, que son por un lado la historia de ese rollo de 16 milímetros y todo lo que pasa con él desde que un coleccionista marplatense lo encuentra en Dianfunes, provincia de Córdoba, se proyecta en el Cineclub y ahí nace el germen, por así decirlo, de hacer la película. Por otro lado, lo que paralelamente va ocurriendo con esa familia, con la familia Aresta, con toda su historia. Paralelamente lo que ocurre con Héctor Aure, el director que en el Canal 7 del año 73 con Cámpora presidente hacen el cortometraje original San Perón. Por otro lado, un cineclub de Buenos Aires, que es lo que también me permitía a mí desde lo estético actualizar, entre comillas, un poco una película que, si no, como vos decís, se iba a quedar en la nostalgia, con una protagonista que ya había fallecido, con un protagonista importante como Aure,
muy mayor y con gente hablando del pasado. Yo no quería eso, entonces la imagen de un cineclub en la Buenos Aires actual con gente joven me permitía desde lo estético revitalizar y actualizar eso. Y después la actualización definitiva, por así decirlo, que es que hijos que hoy son grandes, tienen 40, 40 y pico de años, puedan conocer a su madre de una manera absolutamente inesperada. Es algo completamente... Era lo que cerró todo. Y después lo que iba guiando, digamos, la película, por así decirlo, es el rollo, la lata en 16 milímetros. Siempre traté, como capaz que acá respondo bien a tu pregunta, siempre traté no apartarme de eso. El objeto material corto fue lo que me daba la pauta porque unía todo. Unía a Fernando Peña, unía a la televisión pública actual, unía a Héctor Aure, la familia Aresta, a mí, al cineclub y a la historia del peronismo que se va contando también paralelamente, pero ¿en qué medida? Se va contando en la medida que sirve a la película que va siguiendo la lata esa en 16 milímetros. Y bueno, ya yendo a esa caja de pizza, que es una especie de caja de Pandora, ¿no? Porque ese rollo desata todas esas cosas que conté, quizás en un sentido más hermoso, más utópico, digamos, que Pandora, pero digamos, ¿qué significa también ahí, en tu relación con el cine, coleccionar, buscar esas imágenes misteriosas, perdidas, engancharse en esos misterios, proyectar en el formato original, actualizarlo en un ciclo de cine en Mar del Plata, en Buenos Aires, en el lugar donde estés, hacer que el cine viva, digamos, y que tus colecciones, tu búsqueda, tu archivo viva? ¿Qué significa para vos el coleccionismo y el archivo y la proyección de esos materiales? Primero, significa, me parece que encontrarme con lo inesperado muchas veces. Realmente encontrarme con lo inesperado. Ayer viene alguien, me trae un coleccionista de Mar del Plata, una lata en 16 milímetros, me dice son sucesos deportivos, y de pronto me veo que un lunes a las 10 de la mañana, ayer estaba viendo el Gran Premio de la Argentina de Turismo Carretera 1937 y que aparece Irigoyen, o después ver un premio con Fangio y Galvez y que aparecen Perón y Evita, imágenes posiblemente que nadie conoce de Perón y Evita, o ver un Boca River del 64 con Boca campeón, con Roma, Marzolini, Amadeo Carrizo en River, Artim en River. Me encuentro con cosas y capaz que después de eso me encuentro con una publicidad de Mónica Gonzaga de bronceadores en los años 80. Es eso, es encontrarte con lo desconocido, algunas cosas más interesantes que otras, y cada tanto estos ovnis cinematográficos como el cortometraje San Perón. Podríamos seguir escuchando horas a Carlos y a Marcos, obviamente, en sus preguntas. Qué maravillosas esas imágenes. Ojalá pronto las podamos ver públicamente. Eso también nos hace hablar de que necesitamos efectivamente un archivo audiovisual como elemento clave para pensar nuestra memoria, nuestras imágenes, nuestras identidades. Así que te agradecemos a Carlos por estos minutos de contacto, a Marcos por prestarse a hacer esta entrevista, mini entrevista, podríamos decir, pero que tantos datos nos ha dejado sobre esa búsqueda, sobre los sentidos de la película, sobre cómo abordar hoy el peronismo, entre otras tantas cosas. Muchas gracias, Carlos, Marcos, y a todos ustedes les invitamos a ver La Vuelta de San Perón. Este 5 de diciembre va a estar disponible para que podamos encontrarnos con la magia de esas imágenes que vienen desde el pasado al presente y nos indican un futuro. Bueno, muchas gracias, Lía, muchas gracias, Marcos. Gracias a ustedes.